Bueno, gloria a Dios. Buenas noches y bendiciones. Bendiciones a amada persona que te encuentras en este lugar, en la plaza. Es un privilegio estar aquí de nuevo. Queremos y quiero, y la voluntad del Señor Jesucristo es predicarte el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio eterno. Y estamos aquí en esta noche para poder compartirte un mensaje de arrepentimiento, lo cual es la voluntad de Dios, que tú conozcas el camino del arrepentimiento, de la santidad también. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Porque dice la palabra que el Señor, el Padre, un día extendió su mano de misericordia y de poder hacia este mundo y nos dio a su Hijo unigénito, dice la palabra, para que todo aquel que en él crea no se pierde, mas tenga vida eterna. Y esta es la condenación, que Jesús vino al mundo a salvar lo que se había perdido, pero la Escritura dice que muchos amaron más las tinieblas que la luz. Gloria a Dios. Y el Señor proclamó este Evangelio, la buena nueva de salvación para ti. Y otra vez queremos explicarte la realidad de las cosas de la vida de este mundo, lo cual hemos predicado y explicado que toda persona, hombres, niños, ancianos, nacimos separados de Dios y condenados. Acordémonos que hay un infierno y sabemos por la palabra que es un lugar de tormento en el centro de la tierra. Ahí existe. Y en este preciso momento hay muchas personas que están muriendo sin Dios y sin salvación. Así que a mí no me da vergüenza pararme aquí en este lugar y predicarte la palabra, el Evangelio eterno. No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío y al griego también, como está escrito. Pero dice el libro de San Juan que vimos su gloria del unigénito Hijo, lleno de gracia y de verdad, lleno de gracia y de verdad. El Señor Jesús caminó entre nosotros, y es que el Padre envió a su Hijo, porque la cosa estaba tremenda en este mundo. Viene el Señor, y Él envió a su Hijo para que tú fueses salvo por medio de un sacrificio expiatorio en la cruz del Calvario. Y lo hemos explicado muchas veces también, lo cual no me he cansado de explicarlo a la gente, de predicarlo, que fue el mismo Jesucristo, el mismo Dios, quien padeció en la cruz del Calvario por ti y por mí, y nos dio vida eterna en la cruz. Así que la solución ya fue dada. Ya el Señor hizo su trabajo y la puerta fue abierta para que nosotros pudiésemos ser salvos. Pero tenemos que hacerlo patente. Hay que hacerlo patente. Tienes que, por decir algo, apoderarte de la salvación. Tienes que ir a la cruz. Aunque dice la palabra de Dios, de tal manera amó Dios al mundo, de tal manera amó Dios al mundo. Pero solamente para aquellos que han aceptado la realidad de la cruz. Y para muchos es locura. Es locura. Gloria a Dios. Quiero predicarte sobre un tema bien importante, un tema del arrepentimiento, como está escrito. Vamos a leer un pasaje de las Escrituras, y está en Mateo capítulo 4:12. Dice de esta manera:
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima de la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, el pueblo sentado en tiniebla vio gran luz. Y a los asentados en región de sombra de muerte, luz le resplandeció. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Gloria a Dios. La palabra de Dios es muy clara. Arrepentidos, arrepiéntanse, hay que arrepentirse. Para muchos esta palabra es algo anticuado y obsoleto, pero no lo es. No lo es. Y en muchas ocasiones he predicado que hay dos familias en esta tierra: la familia de Adán y la familia de Cristo. Y Dios, si estás en Adán, Dios no ve en Adán. Si estás en Cristo, Dios nos ve en Cristo y nos ve como a Cristo. Si estamos en Cristo, Dios nos ve en Cristo como su Hijo. Bueno, Señor, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir estar en Adán? Estar en Adán es participar en todo lo que es el mundo: la pachanga, la cumbia, el reventón, la vida loca, las fiestas mundanas, alcohol, todo lo que es el mundo, la política. Es que dice la palabra de Dios que separado de Dios nada podemos hacer. Separado de Dios, esclavos del pecado y de Satanás. Pero la Biblia dice que hay buenas noticias. Cuando nacimos de nuevo, Dios nos puso en Cristo. Nosotros no podíamos hacer esto en nuestras propias fuerzas. No podemos nosotros atribuirnos los logros, cualidades, talentos, porque dice la palabra de Dios que nada de lo que al hombre se le ha dado, si no viniera de arriba, le es dado, dice la Biblia. ¿Cómo nosotros podemos llegar a estar en Cristo? Aquí hay unos pasajes. La palabra de Dios dice 1 Corintios 1:30: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención. Aquí tenemos otro versículo de la nueva naturaleza. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo Jesús, donde nosotros, los creyentes, estamos sentados juntamente con el Señor. Pero, ¿cuál es el requisito para que nosotros podamos entrar al reposo de Dios y podamos tener una relación bonita con el Señor? Primero es necesario, y Dios lo demanda, un buen arrepentimiento. Es algo muy sencillo de hacer: arrepentimiento. Déjame decirte que los reyes, los emperadores, en la antigüedad, cuando ascendían al trono, demandaban de sus súbditos sumisión, obediencia, que lo obedecieran. Cuanto más el Rey de los cielos, que está más arriba de todos esos reyes terrenales, tenemos que obedecer tu palabra. Bueno, Señor, debemos obedecerle porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Porque la Biblia dice que somos hechura suya. Él nos hizo y no a nosotros. Y por eso es necesario un buen arrepentimiento de corazón, un arrepentimiento genuino, y es el énfasis de toda la Biblia, el arrepentimiento, desde Génesis, Apocalipsis,
siempre se ha predicado esta doctrina, es necesario un buen arrepentimiento. Que ese arrepentimiento dejar de hacer lo malo. Pero no podemos nosotros de nuestras fuerzas, es imposible. ¿Cuánto yo no luché en el pasado por dejar el cigarro, la droga, el alcohol? Tantas cosas que me edificaban, pero no pude. Hacía mandas, hacía oraciones, prometía, pero nunca cumplía porque estaba luchando mis propias fuerzas. Y es que la verdad, la realidad de las cosas, que los ídolos no pueden ayudarnos, y Dios mío sí puede, porque es el único que murió en la cruz del Calvario, y dice la Biblia que está a la derecha del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Pero todas estas bendiciones empiezan a través de un buen arrepentimiento. Desde los tiempos de Adán hasta nuestros días se ha predicado esta doctrina. Es que hay algo que debemos nosotros entender, y lo he dicho al principio, hemos nacido separados, lejos de Dios, de la ciudadanía, de la ciudad celestial, apartados de Dios, condenados a un infierno, lo cual las personas que deciden a ese lugar nunca más pueden salir de un infierno. Es necesario que nosotros atendamos al consejo bíblico, sálvate. Y ese fue el plan del Padre desde el principio, que nosotros fuésemos salvos por medio de Cristo Jesús. Es necesario que preguntemos por el consejo bíblico, que indaguemos, que compremos una palabra, una Biblia, y podamos nosotros escudriñar para que no nos cuenten, ¿verdad? Y es que de tiempos remotos, Dios en su misericordia ha levantado profetas, pastores, evangelistas, para pregonar estas verdades que son de edificación por nuestras vidas, para que nosotros podamos crecer en conocimiento y sepamos quién es el Padre, quién es el Hijo y quién es el Espíritu Santo, y qué papel juega de nosotros. Tenemos que llenarnos de Dios y de su Santo Espíritu. Dice San Juan 8:32, y conocerás la verdad, y la verdad te hará libre. ¿Libre de qué? La ignorancia de este mundo, del engaño, como dice el libro de Santiago, capítulo 4, ¿verdad? Y es que en el pasado Dios ha extendido su misericordia muchas veces en este mundo. Hace algunos miles de años, Dios levantó un hombre llamado Noé, y la Biblia lo llama pregonero de justicia. A este hombre Dios le da una orden y le dice que construyese una arca, la cual él y su casa se iban a salvar. Y también le dice que la construya de 3 pisos. A este hombre Dios le revela sus planes y le dice que iba a destruir el mundo en agua, en un diluvio. En aquel entonces no había llovido. Dice la palabra que Dios regaba con un rocío la tierra, y este hombre ponía una tablita al arca y luego se iba a predicar las tardes en la plaza en aquel entonces, yo creo. Predicaba más de 100 años. Este hombre estuvo predicando, trabajando y predicando. Y dice la Biblia que solamente 8 personas fueron salvas. 8 personas, él, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Y Dios tuvo que reiniciar el mundo, porque dice en el capítulo 6 que la maldad de las personas aquellas era mucha. Era bastante, y solamente pensaban en hacer males. Se acostaban pensando en hacer males, se levantaban maquinando contra las personas, contra su prójimo, y Dios dijo: voy a destruir esta tierra. Me pesa haber hecho al hombre
pero Dios tuvo misericordia, gracias a Dios que ha levantado a muchas personas, como el profeta Jeremías también. A este profeta Dios lo llama cuando era muy pequeño, no sé, 11, 12, 14, 15 años, y dice la Biblia que predicó durante 50 años a un pueblo rebelde e idólatra, y tampoco ganó ni una alma. Era un pueblo idólatra que adoraban a Dios, que adoraban al diablo. Gloria al Señor. Y este profeta dice la palabra de Dios que le fue como feria, lo pusieron en la cárcel, lo encerraron en un hoyo, en una cisterna, lo golpeaban, lo latigaban, porque Dios había puesto su palabra, su voluntad en su boca. Y el Señor, ya ha habido muchos profetas que en su misericordia el Señor ha levantado, como Jonás, otro profeta que el Señor le da una orden también, como los demás, y le dice, vete a predicar a una ciudad llamada Nínive, porque también la maldad de esta ciudad había subido delante de la presencia de Dios. Y este varón, como eran enemigos del pueblo de Israel, se va a Tarsis y evade la orden del Señor de predicar, porque le había dicho que iba a destruir esa ciudad en 40 días. Pero el Señor Jesucristo nos ha enviado a nosotros también para predicar en este lugar su evangelio eterno, así como los profetas antiguos. Ha habido muchos, profeta Elías también. A estos varones de diferentes épocas les tocó predicar en una generación torcida, idólatra, rebelde. Gloria al Señor. El profeta Elías le tocó predicar a un pueblo también idólatra. A veces adoraban a Dios y a veces adoraban al diablo. No tenían preferido el Señor, que había puesto su palabra y su voluntad en la boca de sus profetas, como Malaquías también le dijo al Señor que predicara, que pregonara estas verdades, su voluntad. Dios ha tenido misericordia de nosotros, Dios ha tenido misericordia del poblado Villa Alemán también. Como Juan el Bautista decía que ya el hacha está puesta en la raíz de todo árbol, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y desarraigado y echado al fuego. Por el Señor, a todos estos hombres que hablaron en el nombre del Señor, les fue como en feria. Los maltrataron, los golpearon, los mataron, les cortaron la cabeza como Juan el Bautista, por decir la verdad. Y Dios miró desde el cielo todo esto y dijo, voy a enviar a mi hijo, a él sí lo van a respetar. No, hombre, lo azotamos también, le pusimos en una cruz, lo golpeamos, le pusimos una corona de espinas, y ahí murió, entregó su vida por nosotros, porque así estaba escrito también, para que tú fueses salvo y yo también. El Señor viene muy pronto, un día, todo esto se va a acabar. La Biblia dice que va a haber un fin, va a haber un juicio, y un día nosotros vamos a estar delante de Dios desnudos, lo cual esa desnudez significa que Dios va a ver lo que hay dentro de ti. Vamos a estar transparentes, no vamos a poder decir, es que yo no hice esto, yo no hice aquello. El Señor quiere que tú te arrepientas. Pero el Señor, en el capítulo 4 de Mateo, el Señor dura 40 días en ayunas, y después de esos 40 días, después de ser tentado, inicia su ministerio. Igual que nosotros te decimos que te arrepientas de tus pecados, el Maestro también predicó arrepentimiento. Arrepiéntanse y crean al Evangelio. Pero Señor, es que el Señor dejó esta orden a sus discípulos también,
antes de ascender a los cielos, le dijo a sus discípulos: vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Eso está por toda la Biblia. Este mensaje de arrepentimiento, pero hay muchos que no les gusta y les parece obsoleto el mensaje de arrepentimiento, de salvación, y no podemos establecer nosotros una relación con Dios sin que primero haya un arrepentimiento genuino de por medio. Arrepentimiento significa dejar de hacer lo malo, dejar de pecar. Pero estamos acostumbrados a hacer lo malo y tenemos que ser enseñados para hacer lo bueno. El Señor te ama tanto que aún te ha conservado la vida, y Dios, el Señor, nos ha ayudado hasta hoy, y Él tiene un plan maravilloso para tu vida, y ese plan se llama salvación, la salvación de tu alma. Y es que el asunto es tan grave que tuvo que venir el Hijo de Dios a este mundo para poder explicarnos de nuevo cómo podíamos ir al Padre. Que el Señor tome control de tu vida, de tu corazón en esta hora, que tú puedas reflexionar, ir a rodillas y preguntarle a Dios si realmente el camino que nosotros pregonamos, el camino que nosotros tenemos de ti, es la realidad para tu vida. El que creyese, fuese bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Señor te bendiga. Gloria a Dios. Qué hermosa enseñanza nos trae el Señor a nuestra vida por medio de nuestro hermano Alejandro, ¿verdad? El Señor nos bendiga a este varón, que nos trae buena enseñanza al Señor para nuestros oídos. Pero hoy vamos a también hablar algo singular, lo que dice San Juan, capítulo 6, versículo 37. Algo singular a lo que el Señor tiene para el hombre. Dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, dice, no le echo fuera. No le echo fuera. ¿Por qué he descendido del cielo? No para hacer mi voluntad,